Aleluya. Mateo capítulo 27, vamos a leer del verso 32 hasta el verso 50. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer del verso 32 hasta el verso 50. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. La epígrafe dice la crucifixión. Aleluya. Tenemos todos un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar a la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no pueden salvarse a sí mismo. Y él es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo exaltaban los bandidos que estaban crucificados con él. Verso 45, atención. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban ahí, dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Una vez más, en señal de gratitud, inclina tu cabeza conmigo y oramos 1 minuto más por dar gracias a este Jesús que pasó todo lo que hemos leído por nosotros y nos dio un orden que es rememorar, recordar lo que Él hizo, aleluya, ese día que vamos a hablar hoy, para la gloria de su nombre. Aleluya. Por la semana he estado en propósito buscando la presencia del Señor, buscando una dirección del Espíritu Santo. Y en la semana yo muchas veces busqué mensajes, hasta que en una tarde, mientras yo oraba, el Espíritu Santo me dijo, tienes que hablar de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque ya nadie explica ni habla sobre la cruz. Entendemos que la cruz, no la cruz en sí, el trozo de madera. El mensaje que trae la cruz es el corazón del Evangelio. El mensaje que trae la cruz es la fuerza de la iglesia y de todo el que cree. Pero muchas de las veces no entendemos bien ese mensaje. Muchas de las veces predicamos y hablamos una parte de la verdad de lo que es la cruz,
Porque a veces decimos, el Señor murió por ti, y no es mentira, es verdad. Pero no se entiende de veras el concepto de decir, Jesucristo murió por ti, Jesucristo pagó por ti, Jesucristo padeció por ti. Y es eso lo que yo quiero traer en esta mañana, un mensaje que nos traiga la comprensión de verdad de lo que es ese mensaje, de lo que fue la cruz en su esencia y en su día. Entonces he estado leyendo, buscando, trabajando, hallando de parte del Espíritu Santo inspiración para poder traer un mensaje. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo hoy va a edificar tu alma, que el Espíritu Santo hoy va a fortalecer tu alma. Yo estoy seguro, iglesia, que el Espíritu de Dios hoy trae ánimo para nuestras vidas, trae de parte de Él refrigerio, porque eso es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz libera, el mensaje de la cruz restaura, el mensaje de la cruz fortalece, el mensaje de la cruz hace todo, aleluya, en nuestras vidas. Escogí este pasaje y no de otros evangelios porque Mateo para mí es el que con mayor precisión relata esa hora de agonía, esa hora de dolor de nuestro Señor. Ahora bien, como yo decía, muchos, aleluya, tenemos amuletos, la cruz de madera en casa, como nuestros hermanos los católicos, por ejemplo, que andan con la cruz colgada aquí, con que ese es el mensaje, con que ese amuleto en sí puede algo. Ese amuleto no puede nada, ese amuleto no tiene ninguna fuerza. La fuerza que tiene, aleluya, es el mensaje por detrás de ese amuleto, la cruz. Ya sabemos que en Edad Media el imperio empezó a vender trozos supuestos de la cruz de Cristo. Vendían eso y decían, aquí murió Jesucristo. Si usted compra ese trocito de madera, usted tendrá protección total de Dios. Y la gente compraba, pagaban fortunas por un supuesto trocito de la cruz de Cristo. Y alguien escribió por ahí que si fuera a unir los trozos que se vendió, daba vueltas en el mundo. Así que el hombre recaudó mucho dinero con esa mentira. Pero en esta mañana Mateo nos empieza a escribir y a traer una esperanza para nosotros, así como él está aquí direccionado por Dios para traer esperanza a su pueblo. Mateo escribe después de 450 años de silencio de Dios. El último profeta que habla en nombre de Dios es Malaquías. Malaquías escribe el último mensaje de Dios. Hasta aparecer Mateo, pásanse 450 años. Dios no habla, Dios no envía mensaje, Dios no envía un hombre que sea su boca, su voz. Pero Dios está trabajando, en estos 450 años. Porque Mateo empieza a decir a los suyos, yo traigo un mensaje de esperanza, porque el pueblo judío estaba siendo esclavizado por Roma. Cuando Mateo escribe, no hay esperanza. Cuando Mateo escribe, el pueblo judío está bajo el yugo de Roma. Cuando Mateo escribe, el pueblo vive en dolor y en tristeza. Y eso es lo que él viene a decir. El Mesías llegó, el silencio de Dios se acabó, porque vino el cumplimiento de la profecía, vino el cumplimiento de la promesa que Él nos dio, que se nos enviaría su Hijo, la salvación, como fue cantado hoy, el príncipe de paz, el Emmanuel, Dios con nosotros. Llegó Israel, anímese y alégrese Israel, porque Él está aquí. Ese es el mensaje de Mateo para su pueblo. Es por eso que en el capítulo 1 y en el verso 1 Mateo hace distinto a los otros. Él dice, este es el árbol genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque los judíos saben que su Mesías tiene que cumplir estos requisitos, tiene que venir del
linaje de David y del linaje de Abraham. Y Mateo lanza este mensaje, aleluya, a los suyos. Cuando miramos el Nuevo Testamento, es imposible no ver el amor de Dios a ese pueblo, a los judíos. De los 27 libros, 2 son direccionados a ellos de manera literal. El primero es este, el Evangelio de Mateo. El segundo es el que conocemos, la carta a los hebreos. El escritor a los hebreos intenta, es la última vez que Dios aparece enviando a alguien de manera directa a su pueblo para decir: Jesucristo es Señor. Hebreos, Jesucristo es Dios. Hebreos, Jesucristo es la salvación. Hebreos es Él. Es por eso que el escritor empieza a decir: Jesucristo, ese es superior a los ángeles. Jesucristo, ese es superior a Moisés. Jesucristo, ese es superior a la ley. Jesucristo, ese es nuestro fiel sumo sacerdote que intercede delante de Dios por nosotros. Es Dios otra vez esforzándose para decir al pueblo judío: ya llegó la salvación, ya he enviado, crean. La elección, una vez más, la elección es del hombre, rechazar el mensaje de Dios y creer en sus propias convicciones. Gloria a Dios. Aleluya, para ganar paso, porque tenemos una santa cena que aún celebrar. Hoy es el día que recordamos, ese día doloroso. Ese día para mí es el día más triste en la historia del universo. Es el día, aleluya, que el autor de la vida, es el día que la esencia, el Hijo de Dios, es colgado en un madero, en una cruz, aleluya, y ahí su vida es quitada, como dice el texto, de entre los vivientes. Y no digo yo, es la palabra que dice: ese día es tan triste que en ese momento, dice el texto, que la tierra tiene que hacer algo, y la tierra reacciona y tembla, porque dice: mi Señor está colgado encima de mi madero, yo tengo que hacer algo. Y la Biblia dice que la tierra empieza a temblar diciendo: no puede ser, no es posible que estén haciendo eso a mi Señor. La Biblia dice que el sol y las estrellas no pueden ver ahora el que es la estrella de la mañana, con su luz se apagando. El sol dice: yo tampoco puedo brillar. Él dice el texto que el sol se escondió y hubo tinieblas sobre la tierra. Es la naturaleza diciendo: es mi Señor, es mi Creador, yo tengo que hacer algo. Mientras la naturaleza reconoce, que ahí está Dios, mientras la tierra sabe que ahí está Dios, las estrellas, los luminares saben que ahí está Dios. El hombre, creado a imagen de Dios, su propia semejanza, blasfema de Él, está calumniando a Él, está meneando la cabeza para Él. Ese era el que debería postrarse, ese era el que debería llorar, y ese está humillando aún más a la salvación. Oh, qué texto más profundo, hermanos. Oh, qué texto más profundo. Atención, a partir del verso 45 el texto está diciendo: desde el mediodía hasta la media tarde la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, atención, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, aleluya, el Cordero sin mancha, el que es perfecto, aleluya, el consumador de
nuestra fe. El autor de la vida está en la cruz. A las 3 de la tarde, Él mira a los cielos y lanza ese grito: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que está aquí no es un cualquiera, es el Hijo de Dios. El que está aquí no es un pecador, es un santo, es el más santo que hay. En Él no hay error, no hay culpa, no hay mancha. Y ahora Él mira al cielo y habla: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí empieza el mensaje de la cruz. Entender eso, hermano, es entender el mensaje de la cruz. Porque Jesús no puede, aleluya. Era ese trago, hermanos, que horas antes Él está en el Getsemane y suda sangre. Y su alma es angustiada, llena de dolor. Es ese trago que Él no quería. Decir que nuestro Señor, capitán de la salvación, temía la cruz, temía los insultos, temía los azotes. Decir que nuestro Señor temía eso, es decir que Él sería un cobarde. Lo que Él no quería era eso, aleluya, que el Padre tenía que apartarse de Él por un momento. Isaías capítulo 54 versos 7 o 6, creo, escrito está: me apartaré de ti por un momento, pero ya volveré a unirme a ti con gran compasión. Tenía que cumplirse cada coma de la palabra. Tenía que cumplirse en la cruz. Ahora Jesucristo, hermanos, como maestro que era, como rabí que era, Él sabía que la multitud le miraba mientras Él estaba en la cruz. Y como capítulos anteriores a estos, acordás que era un día de sábado, Jesucristo entra en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Él entra en la sinagoga y aquel día, aleluya, el pastor que está ahí adelante dice: Jesús, hijo de José, ven, lee la palabra del culto hoy, te toca a ti. La Biblia dice que Jesús pasa y la porción que le da es Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a pregonar las buenas nuevas, aleluya, a sanar a los enfermos, a predicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, decir, son libres. Entonces Él mira a la congregación y habla: hoy se cumplió esta profecía. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Aleluya al Señor, iglesia, al Señor. Macandara Yamaya Sai. Rabaya Sai. Oh, sí, Padre. El Señor está en la cruz. Se pasan los capítulos y Mateo ahora empieza a decir: el Señor está haciendo lo mismo, pero ahora en la cruz. El Señor está haciendo lo mismo en la cruz, porque Mateo escribe aquí una porción de la palabra que, igual que Isaías 53, es precisión quirúrgica, el camino de la cruz. El Espíritu del Señor baja sobre el rey David, y David escribe el Salmo número 22, y todos vamos allá ahora, abra su Biblia. David escribe el Salmo 22, lleno de la presencia de Dios, aleluya, y con precisión Él escribe lo que habría de cumplirse en el Calvario. Él escribe, aleluya, de manera poética y profética, aleluya, nuestro Señor aquel día. Jesús ahora está en la cruz, la multitud lo mira y Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Otra vez Él está hablando en la cruz: Israel, oye Israel, el que está aquí es el Hijo de Dios. Hoy se cumple
es Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Mira Salmo 22, verso 1, iglesia. Mira lo que dice. David escribió 1000 años antes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo escribe con precisión el cumplimiento de la profecía ya. Y él sigue, lejos estás para salvarme. Es la sensación de Jesús en la cruz. Lejos estás para salvarme. Lejos de mis palabras de lamento. Porque en la cruz está lamentando. Porque en la cruz está triste. Porque en la cruz está solo. Note que había una profecía, hermanos. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. En la cruz está solo. En la cruz no hay nadie por él. En la cruz no hay apóstol. En la cruz no hay hermano. En la cruz no hay padre. En la cruz no hay amigo. En la cruz no hay nadie por él. En la cruz solo hay dolor. En la cruz solo hay lágrimas. En la cruz él tiene que gritar para que se cumpla la profecía. Dios mío, ¿a dónde estás? Entonces él nos explica por qué el Padre lo rechaza, por qué el Padre le da las espaldas, por qué el Padre le tiene que abandonar. El verso 3 dice así, mira, pero tú eres santo, Rey, tú eres la alabanza de Israel. Mira él explicando por qué. En ti confiaron nuestros padres. Aleluya, mira Jesucristo en la cruz, está hablando al Padre. A ti clamaron y tú los libraste, los salvaste. El Señor está hablando, Padre, todo hombre que te clamó, tú lo salvó. Todo hombre que lloró, tú vino en su ayuda. Cuando Israel clamaba, tú venías por ellos. Cuando una mujer lloraba, tú venías. Cuando alguien decía, papá, te necesito, ayúdame, tú venías a él. Yo te estoy clamando, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? Aparece, papá. Hermana. Oh, gloria a Dios. Aquí empieza el mensaje de la cruz. En el verso 6 él explica por qué el Padre le tiene que dar las espaldas a él. En el verso 6 hay una figura de lenguaje, un mensaje. Es Jesús que está hablando ahora en primera persona. Pero yo gusano soy y no hombre. Pero yo gusano soy y no hombre. Mira lo que sigue diciendo. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Pero si la palabra lo llama Cordero de Dios, pero si la palabra dice que Él es santo, pero si la palabra dice que en Él no hay mancha, en Él no hay pecado, en Él no hay dolor, en Él no hay nada de eso, ¿cómo pues ahora Él mismo se dice gusano soy? Es fácil, porque sobre la cruz en ese momento toda la podredumbre nuestra, desde Adán hasta el día del rapto, toda la maldad del hombre, todo el odio del hombre, todo lo malo que somos nosotros, Dios agarra eso y lanza sobre la cruz. Todo eso está encima de la cruz. Todo eso ahora está encima del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del Santo, del Bendito, del Príncipe de Paz. Toda nuestra maldad, desde el primer hombre hasta el día final, Dios agarra eso y lanza sobre la cruz. Y Dios en su santidad no puede tolerar el pecado. Y Dios en su santidad no puede tolerar la maldad.
Y Dios en su santidad no puede tolerar la podredumbre de los corazones de los hombres. Entonces Dios lo rechaza por un momento para que se cumpla la profecía, porque Él no tiene pecado, iglesia, pero Él recibe nuestro pecado, y al recibir nuestro pecado, sobre Él se torna pecado, y Dios no lo puede mirar y lo tiene que abandonar. El mensaje de la cruz es este: Él no tiene pecado, Él es santo, es limpio, es puro, pero llevó nuestros pecados sobre sus hombros. Él cargó sobre Él, aleluya, nuestros dolores, como vamos a leer ahora, y la salvación nuestra depende de eso. Aleluya. Verso 11, todos por favor, verso 11. Hoy es día de recordar a Jesucristo. En la cruz Él está y Él sigue. Y es lo mismo que Mateo escribe. Él sigue en la cruz porque en su alma hay dolor. Porque Él no soporta que el Padre ahora tiene que alejar de Él por un momento. Él no puede soportar ahora vivir sin esta presencia. En el 11 Él sigue clamando: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Oh, mira, Él dice: Padre, no hay nadie que me ayude. Y se cumple lo que hemos leído hoy, Isaías, capítulo 53, a partir del verso 3, va a decir: varón de dolores, despreciado, abandonado por los hombres, aleluya, abandonado por el Padre, rechazado por sus hermanos, varón de dolores, experimentado en quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas hemos sido sanados. Mira que el verso 6 va a decir: cada uno de nosotros andábamos perdidos como ovejas, cada uno en su propio camino, pero Dios hizo recaer sobre Él todos nuestros pecados. Fue nuestros pecados, hermanos, fue nuestra maldad, fue culpa nuestra, fue nuestro error que Él cargó. Nosotros fuimos el culpable, pero Él por amor seguía aguantando. Yo pago, papá, por ellos. Yo pago, papá, por ellos. Pon a mi cuenta hasta el último céntimo. Pagaré por ellos. Estoy dispuesto a ser rechazado, a ser humillado, a ser maltratado. Estoy dispuesto, Padre. El mensaje de la cruz es ese. No permita jamás a alguien decir: Jesucristo es un pecador cualquiera. Estás equivocado. Él no tiene pecado, Él es santo. Lo que Él sí hizo fue cargar con tu pecado, aleluya, para que tú puedas heredar la salvación, la vida eterna, aleluya. Pero hay más tipos de mensaje de Cristo así. La Biblia dice en Levíticos, en el capítulo 16, había un día especial. Había un día especial en Israel llamado Yom Kippur, que quiere decir día del perdón. En el día del perdón se traía 2 machos cabros para sacrificio. Un era sacrificado a Dios, otro era, aleluya, lanzado para morir fuera de la arrayada del pueblo. La Biblia dice que traían a 2, aleluya. Uno, el sacerdote sacrificaba, agarraba esta sangre y la rociaba por encima de la tapa del propiciatorio, el arca. Ahí estaba la presencia de Dios. Uno era sacrificado
mano y el sacerdote hacía eso. Ese es un tipo de Cristo que en la cruz ahora está su sangre siendo derramada, aleluya, para redimir a todo hombre, a toda mujer, a todo pueblo, lengua y nación. El Señor está en la cruz y se cumple en él ese tipo de sacrificio. Pero el otro también es Jesucristo, porque dice: y después que el sacerdote matara a uno, el sacerdote va ahí a donde está el otro, y el sacerdote que representa el pueblo. Por eso Jesucristo, la Biblia va a decir que es nuestro sumo y fiel sacerdote, que puede interceder a Dios por nosotros. El sacerdote ahora, en el que estaba vivo, ponía la mano en su frente, aquí encima de la cabeza, y decía: traspasado es a ti todo el pecado de Israel, para que la ira de Dios se aplaque, para que la ira de Dios no los mate. Y todo el pecado del pueblo, de manera simbólica, pasaba a ese, aleluya, cordero machucado, según la traducción. Y ahora un hombre designado por el sacerdote agarraba y lo llevaba para el desierto, y ahí lo soltaba para que muriera por ahí, lejos del pueblo santo. Eso también se cumple en Jesucristo, que ahora está lejos de la ciudad santa, Jerusalén, lejos del pueblo, lejos de donde está el templo y todo, aleluya, y todo del culto relacionado a Dios. Jesús muere fuera de Jerusalén, lejos de la ciudad, en una montaña, en un peñasco, en un despeñadero, simbolizando que aquel día el Padre dice: ahora todo el pecado del hombre, toda la maldad de la humanidad, toda la podredumbre de ellos, hijo, yo lanzo ahora sobre la cruz para que en ti sean perdonados. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo el mensaje de la cruz? Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje de la cruz. Primera de Corintios, aleluya, capítulo 5, verso 21, Pablo escribe algo, dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, aleluya, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es lo que estudiamos en teología, aleluya. Se nos ha imputado justicia de otro, aleluya. Ganamos la salvación por otro, por mérito de otro, por trabajo del otro, por bondad de otro. Él es tratado como pecador siendo santo, él es tratado como inmundicia siendo puro, él es despreciado y rechazado cuando no lo merecía. Pero Pablo dice: eso el Padre lo ha hecho por nosotros. Él era santo, él era puro, aleluya, es por nosotros, fue por nosotros. Por eso Pablo con los corintios, hermano, no juega. Pablo a los corintios, él siempre les da muy duro, porque Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. La Biblia dice que Pablo pasa 18 meses en Corinto, predicando, y ahí nace una iglesia, la iglesia de Corinto. Tiempo después, Pablo se va de la ciudad. Alguien escribe para carta: apóstol Pablo, escríbenos acerca de estas cosas. Y hacen muchas preguntas para Pablo. Y de ahí nace 1 y 2 Corintios. Es Pablo respondiendo a preguntas. Y en medio de estas preguntas había algo relacionado a si Jesucristo era Dios de verdad, a si Jesucristo era la salvación de verdad. En el capítulo 2 de 1 de Corintios, Pablo mira a la iglesia y dice: iglesia de Corinto, cuando yo estuve ahí con vosotros,
Yo no me acerqué a vosotros con conocimientos humanos, con filosofías, con sabiduría terrenal. Oh Corintios, cuando yo llegué a vosotros, mi mensaje fue el mensaje de la cruz. Yo prediqué a la cruz, yo prediqué a Cristo y que fue crucificado. Pablo estaba diciendo: Corinto, ¿qué os está pasando? Yo no os he predicado a Aristóteles, Platón o Sócrates, porque eso no vale nada, eso no sirve para nada. El mensaje que salva a Jesucristo. Corintios, el mensaje que es de salvación es Jesucristo crucificado. Por eso yo me olvidé de todo y solo prediqué a Cristo a vosotros. El mensaje de la cruz, iglesia, es el que cambia. El mensaje de la cruz, hermanos, es el que salva. El mensaje de la cruz es el que sana los corazones. El mensaje de la cruz es el que fortalece las almas, es el que levanta a los caídos. Y Pablo no puede entender. En el capítulo 1, Pablo dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Yo seguiré predicando a Cristo, el crucificado. Aleluya. Y él dice: yo seguiré predicando a Cristo, ese crucificado, tropiezo para judíos, locura para los griegos. ¿Sabes por qué? Porque los judíos miraban la cruz y decían: imposible ser mi Mesías, imposible ser mi Salvador, en la cruz, imposible que sea Dios, en la cruz no puede ser que mi Mesías sea crucificado. Pero los judíos entienden la palabra. Hasta donde él quiere, entiende. Escrito está: maldito sea todo el que sea, maldito es todo el que es colgado en un madero, es maldito por Dios. Y ahora los judíos están viendo a Jesús en el madero, y cómo pueden aceptar que sea su Mesías. Los griegos, por otra parte, decían: es locura, es necedad decir que Dios se hizo hombre y murió, es necedad. Explícanos mejor eso, darnos sabiduría. Pablo dice: solo predicaré a Cristo y a en la cruz. Él es todo, Él es vida, Él es salvación, es el camino, es la verdad, es el cielo, es la puerta, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es Él, es solo Él, es para Él, es para Él. Aleluya. Fue por nosotros, no tenía pecado, era santo, fue por nosotros. Gálatas 3:10, Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito así: maldito sea quien no practique todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pablo baja más en el verso 13 y ahora él va a decir así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Yo te voy a explicar, hermano. Pablo está diciendo así: todo hombre desde Adán hasta el final de los tiempos no podrá cumplir la ley de Dios. Ese un hombre no puede cumplir la ley de Dios, que es su palabra. Él es maldito, porque es lo que dice la palabra. Ahora Jesucristo es el único que cumple de Génesis a Apocalipsis toda la porción
maldición de la palabra. Por lo cuanto ahora Jesucristo mira al Padre y dice: Padre, yo he cumplido la ley, yo he cumplido tu palabra, entonces yo me pongo en el lugar de ellos. Padre, lanza encima de mí las maldiciones que tocaban a ellos. Padre, lanza sobre mis hombros en la cruz del Calvario todas estas maldiciones. Yo las llevaré por ellos, por amor a ellos. Yo me haré maldición. Este es el mensaje de la cruz. Jesucristo no era maldición ni maldito, era puro y santo. Pero por nosotros ahora, Él dice: yo me torno, papá, maldición por amor a ellos. Lanza en mis hombros. Había una costumbre en Israel que está en la ley, está en la palabra. Había dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, y escrito está: 6 tribus subirán al Gerizim y apuntarán la mano. 6 tribus subirán a Ebal y apuntarán la mano. Los que están en el monte Gerizim lanzarán bendiciones sobre todo el que cumple la ley, la palabra de Dios. Los que están en el monte Ebal agarrarán todas las maldiciones y lanzarán sobre quien no cumple la palabra de Dios. Y esta, aleluya, ley estaba aquí para ser aplicada. Ahora Jesucristo, cuando miramos la palabra desde Adán hasta el último día del hombre sobre la tierra, ninguno, excepto Jesucristo, puede estar a los pies del monte Gerizim para recibir las bendiciones. Excepto Jesucristo, es el único que podría estar ahí y decir: yo he cumplido la ley, lanza la bendición sobre mi vida. Vosotros, humanidad, toda la humanidad al monte Ebal para recibir las maldiciones, y las maldiciones eran muchas. Maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, malditos serán tus hijos, maldita será tu casa, serás maldito en la enfermedad, será maldito en el camino que trilles. Muchas maldiciones estaban sobre nosotros, y hermanos, todos estábamos aquí en el monte Ebal. Jesucristo está solo ahí, y Él nos mira de ahí, y Él habla así: hombre, humanidad, yo iré a vuestro monte y vosotros venid a lo mío. Yo recibo vuestra maldición. Pura Mayasai. Foi eso que hizo Jesús, hermano, de la cruz. Hombre, vosotros que mereceis estar en el monte Ebal para recibir maldiciones, no salgan de ahí ya, pasen para acá y yo iré a vuestro lugar. La cruz hace eso. Nos tocaba a nosotros, no a Él. La ira de Dios, iglesia, venía. Escrito está, Pablo a los romanos dice: todos, no escapó ni uno, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y ahora pagarán con su vida. Todos pecaron y serán destruidos, porque Dios no tolera el pecado y la maldad. Y venía la destrucción del Padre en dirección a la tierra, y venía la ira de Dios e iba a fulminar la tierra, y nosotros nos tornaríamos polvo. Aleluya, delante de la ira de Dios no hay nada que pueda sostenerse o mantenerse de pie. La ira de Dios venía en contra de la tierra, pero en el monte de Gólgota se levanta un escudo. En el monte del Gólgota se levanta un escudo. Ahí está la cruz, ahí está el Cordero de Dios. Ahí se levanta Él y dice: Padre, Padre, que la copa de tu ira no les dé a
Dios, que la copa de tu ira venga de lleno a mí. Yo recibo por ellos. Y la ira de Dios viene en dirección a tierra. Pero antes de tocar al hombre, antes de tocar a nosotros, antes de tocar la creación, la cruz se levanta en el medio entre el hombre y el Padre. Y la ira de Dios da en la cruz. Y la ira de Dios se descarga en la cruz. Y el Cordero de Dios, el heredero de la creación, el dueño del universo, recibe la ira completa de Dios. Y el texto va a decir que más una vez el Señor a las 3 de la tarde da un fuerte grito y dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y murió. Cristo murió. Nuestro Señor murió. A las 3 de la tarde, Padre, consumado es. Como decimos en el griego, tetelestai. He cumplido la misión, Padre. Te entrego mi espíritu. Pagó el precio por nosotros. Justificó a todo hombre. Pagó la deuda que nos era contraria. Gracias. Agradece al Señor por un momento, iglesia. Dale las gracias por un momento, iglesia. Si nos han dado el cielo por justicia de otro, hemos ganado la salvación por otro. En nuestra propia justicia no podríamos. Gracias, Espíritu Santo. Murió. Murió, justificó al hombre. Si se acabase aquí, estaría bien, pero no hay cielo. Aleluya. Porque ahora somos justificados por otro. Y ahora no hay pecado. Pero no tenemos justicia para entrar ahí. Aleluya, Jesús. Entonces el mensaje sigue. Gloria a su nombre. Entonces el mensaje sigue. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, después de Pedro se llena del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar un mensaje en el medio de sus hermanos, el pueblo judío. Pedro empieza a predicar y él empieza a decir, donde se predicó viernes, un poco más abajo, Pedro es cuestionado por los judíos y romanos. Y él apunta para él y dice: vosotros matasteis al autor de la creación. Vosotros matasteis al creador de la vida. Vosotros matasteis. Pero Pedro sigue y dice: pero yo y este que está aquí conmigo, que se llama Juan, yo y él somos testigos de que el Padre lo levantó de entre los muertos. Yo y Juan damos testimonio de que muerto él nos sigue. De allí él salió. Y en el capítulo 2, verso 24, Pedro escribe de una manera poética: porque era imposible que la muerte lo podía retener. Pedro usa una palabra, hermanos, cuando él dice: la muerte hizo fuerza para retener. La palabra que
Pedro utiliza en el griego quiere decir cuerda de atadura. Lo que Pedro quiere decir aquí, mientras Cristo está muerto, la muerte está peleando y le pone ataduras, cuerdas, le envuelve para que no salga a la vida. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ve este momento, él dice, pero era imposible que la muerte lo pudiera retener. Él rompió los lazos de la muerte. Él rompió los lazos de la muerte. Oh, Santo, tú no puedes con mi Señor muerte. Tú no puedes con nuestro Jesucristo muerte. Pedro dice, Él rompió las ataduras que la muerte le ponía. Él salió del sepulcro. Pablo en el capítulo 15, 55 de 1 de Corintios, entiende lo que Pedro quiere decir. Entonces Pablo grita fuerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces él explica el verso abajo, el aguijón de la muerte era el pecado. El pecado tocaba al hombre, entonces la muerte podía abrazarlo. Se acabó, al sepulcro, fin de existencia. Ahora Pablo entiende lo que Pedro escribe. La muerte tenía un aguijón para entender. Hay muchos animales que tienen aguijón. El escorpión tiene aguijón. La avispa tiene aguijón. Y lo que nos da temor no es el bicho en sí, es el aguijón que tiene. El escorpión en sí no te da miedo, pero tú sabes que si te pica, te va a doler, te va a dar fiebre, te va a causar un dolor tremendo. De igual manera la abeja. Pero si nos acordamos bien de la abeja, sabemos aquí que cuando te pica el aguijón se queda y ya no puede hacerte nada más, porque tú ya sabes que el aguijón se quedó. Lo que Pablo está diciendo para nosotros hoy es que, iglesia del Señor Jesucristo, la muerte al tocar a Él, que se levantó entre el Padre y nosotros como escudo protector. El pecado venía para picar, para dar a nosotros, pero Él se pone en el medio. A ellos no, yo soy el Padre. Si quieres dar nada que dar a mí. Entonces Pablo ahora sabe que la muerte pierde su fuerza, su aguijón, que era el pecado que nos condenaba. Todos estábamos condenados por ese aguijón y la muerte nos podía tocar en cualquier momento, pero ahora ya no. Ahora ya no, este aguijón ha sido quitado. Por eso que Jesús dice, todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque ya no hay muerte eterna. Para el que cree hay vida. Para el que cree hay todo nuevo. La muerte para el que cree es principio. Por eso Pablo se llena de confianza y habla, morir para mí, ganancia. Morir para mí, ganancia. Muerte, ya no te tengo miedo. Ay, ¿dónde está tu victoria? Y Él no para, es sepulcro. Pablo está poetizando. ¿Sabes por qué? Todo que entró en el sepulcro no salió de allí. Y el que salió resucitado, excepto Jesucristo, volvió a entrar. Pero hay uno. Hay uno que decía, muerte, yo no puedo con este. Pero él no puede porque hay una profecía.
es David lleno del Espíritu Santo otra vez. No permitirás, Padre, que tu santo vea la corrupción en el sepulcro. Aleluya. Está profetizado y se tiene que cumplir. El cuerpo de nuestro Señor no sufrirá corrupción. Y ahora mientras Él está en el sepulcro no puede hacer nada, porque el que está ahí está como muerto pero vive. Mientras Él rompe las ataduras de la muerte, el sepulcro no puede hacer nada. Y Pablo sabe que aquel día, dice la palabra, que la piedra que tapaba el sepulcro fue movida por la mano de Dios, y el que estaba ahí salió para nunca más volver a entrar. Y esta es nuestra esperanza, y esta es la esperanza del hombre, y esta es nuestra esperanza, iglesia. El que salió de ahí nos llevará a nosotros con Él. Y este es el mensaje de la cruz. Esta es parte del mensaje de la cruz. Entonces hoy recordamos todo lo que yo dije aquí. Por eso en Santa Cena yo vengo siempre a decir: hoy, si tú puedes, saca gratitud de tu corazón. Hoy, si tú puedes, inclina tu cabeza y decir: gracias, Jesús, porque solo por ti. Aleluya. Quiero hacer una breve oración de pie, iglesia, porque ahora vamos a tener la Santa Cena. Aleluya. Voy a hacer una breve oración y pasamos, pero quiero que tú levantes tu mano al cielo y con ese espíritu quebrantado, y con ese espíritu entregado a Él, y con ese espíritu de gratitud, saca ese tiempo para agradecerle, saca ese tiempo para llorarle, saca ese tiempo, aleluya, para dedicarle palabras de gratitud, palabras, aleluya, porque Él es digno de esta adoración que está en tu corazón. Él es digno de esta adoración que está en tu alma. No guarde tu adoración ahora para Él. Oh, mi Jesús, gracias.